Ahí ya entiendo que ya está grabando. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a este encuentro, esta Hola. videoconferencia. Buenas. Hola, ¿qué tal? Alejandro, damos comienzo entonces a esta videoconferencia de la fecha 24 de junio eh, de la asignatura Administración de Infraestructura y Equipamiento. Bueno, yo le había consultado en principio si habían, quiénes de ustedes habían o no completado la autoevaluación de la lección 3.3. En realidad, lo que más quería era saber si, perdón, si encuentran algún inconveniente en el sentido de que cómo están expresadas las consignas o por el contrario, si les parece que no aporta mucho a la consolidación de los conocimientos, cómo están evaluando la evaluación, llamémosle. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? ¿Cómo la está viviendo las autoevaluaciones en general? Sí, profesor, a mí me parece interesante porque, Gabriela. bueno, sí, ¿qué tal? A mí me pareció bastante interesante porque había conceptos por ahí que no los tenía muy claro o el texto se me hace como muy extenso y con otras materias más llega un momento que no puedo uno leer todo y lo que hace la autoevaluación es como resumir un poco, entonces los conceptos me quedaron más claros, así que a mí me Bien, pareció bastante interesante. Y lo que tiene es que si uno vio algún error y no se dio cuenta, el tema de volver a hacerla y rehacerla fue valioso porque entonces ahí dije, ah, mira, por una sola palabra no me di cuenta que era este el concepto, así que no, bastante bueno. bien, perfecto, Gabriela. Esa es más o menos la intención de lo que se busca. Tal vez si hay alguna opinión en contrario a eso, en el sentido que les resulte complicada o extremadamente sencilla. No, la consigna clara, las consignas claras y no ¿Quién sin habla? ¿Quién problema. habla? Javier, Javier. A ver, las Javier. consignas son claras y no, yo por mi cuenta, yo no puedo hablar por todos, pero la verdad consigna clara y bien puntual, así que no, como Perdón, diciendo, me confunde la pregunta. yo con Marisa. respecto, ay, perdón, disculpan, que te pisé, compañera. No, lo que decía, en realidad son muy claras y todo, pero a ver si me pasa a mí nomás. Tengo una pequeña duda en cuanto a cuando plantean la consigna. No tengo fresco ahora un caso puntual, pero hay veces que las opciones, o sea, son más de una, en que uno elige y no clara que eso digamos que pueden ser una o más de una. Entonces a mí me ha sucedido que por ahí la respuesta correcta la doy de forma parcial. Quizás no me di cuenta que debo elegir más de una opción, ¿se entiende? No sé si... Sí, Ahora sí. no tengo fresco cuál es, pero en la consigna es como que faltaría eso, aclarar que puede ser Bien, una o más de una. En el bien. caso de que sean varias. No sé si a todos les pasa o no, pero bueno, Bien. eso es lo único que yo noto. Bien, ahí en ese caso yo lo que voy a hacer es voy a volver a revisar la forma en la que está planteado, porque en teoría, cómo están programadas las autoevaluaciones, es decir, cómo las programa la plataforma. Yo cargo los contenidos y selecciono los formatos, no programo en la plataforma, simplemente tomo las selecciones que plantea ya preformateadas. Y hay un caso que es la opción múltiple con varias opciones, con varias respuestas correctas, que es una de las opciones de pregunta. En teoría, el sistema en forma automática publica un texto que dice elija la o las opciones correctas. De todas maneras, me voy a fijar. Lo vamos a Profesor, repasar. están en espera, hay gente, Rizo. En espera no debería tener ningún problema, ¿eh? ¿No está pudiendo entrar? ¿Te dice? Sí, En teoría, que salga y vuelva a entrar de nuevo, porque en teoría yo no necesito darle autorización para que admisión, ¿eh? Intente de nuevo, por Yo favor, quiero decir decile. algo en cuanto a las evaluaciones. Hay Jorge, respuestas que querías... sí, a veces se exige varias opciones y a veces yo quizás di una y una no la di, que eran dos, y me revalidó el 50% de la. Pero está bueno Claro, porque no es que me la dio como inválida. No me la dio como válida completa ni como inválida, pero sí me reconoció un 0,50. Igual, Está bueno porque eso también me llevó a reflexionar
de que había otra opción más y la incorporé. Bien. Sí, pero dice que tiene varias opciones. Por ahí es cuestión de revisar, tal vez en algún caso no es así, vamos a revisarlo nuevamente y en todo caso, bueno, el llamado, la invitación de siempre, de siempre como personas que estamos en capacitación, es una lectura minuciosa, ¿no? Eso es ya como una virtud, una cualidad, un atributo que lo debemos internalizar. Muchas veces a mí, por supuesto que a mí me pasa, porque en eso radica nuestra humanidad, en la imperfección. Por eso justamente hay que tratar de controlarlo, autocontrolar, de leer con minuciosidad. En general el tono no es, como se diría, capcioso, ¿no? O sea, no se busca confundir, todo lo contrario. A veces se plantea una afirmación por la negativa y por ahí ese pequeño no es el que te cambia completamente el sentido de la afirmación o de la negación. Yo recuerdo en una materia que ustedes obviamente la tuvieron porque estoy hablando de la misma carrera que ustedes, no recuerdo si era Derecho Civil en segundo año, ¿puede ser? ¿Segundo año? ¿Derecho Civil hemos tenido? Privado, sí. Derecho privado, exacto. No, creo, porque esa la tenemos con el profesor Pérez, pero yo recuerdo esto fue del profesor de Simone, así que debe ser Administración Pública 2, supongo. Bueno, no importa, Sí, lo que recuerdo que el Administración profesor de Pública Simone, Argentina. ahí va, exacto, Administración Pública Argentina, el profesor de Simone en ese momento nos había hecho mención a, bueno, la forma en la que están redactadas las normas. De paso lo refrescamos. Ustedes saben que la lógica como tal es una rama de las matemáticas, en realidad es una rama de la filosofía, y existe a su vez una subrama de la lógica que es la lógica deóntica, que es la lógica de normas. Es la base de la técnica legislativa. Entonces, estudiando la lógica deóntica, uno se puede dar cuenta a veces que una pequeña negación cambia completamente el sentido de la frase. En los formatos de lógica tradicional o lógica aristotélica, la negación se plantea con una barrita arriba. Entonces, por ejemplo, decimos, si todo A es B, o si todo A no es B, se pone una barrita arriba. Entonces, esa barrita cambia completamente el sentido de la frase y es necesario tener eso claro, sobre todo para las personas que se dedican a la redacción normativa, porque fíjate que no es lo mismo una conjunción que como decir, en la Argentina está prohibido matar y violar. Y si vos pones, en Argentina está prohibido matar o violar, o sea, si no violo puedo matar y si no mato puedo violar, o están prohibidas las dos cosas. Cuando uno pone una conjunción de unión, una conjunción alternativa, puede cambiar completamente el sentido, en este caso, de una norma penal, ¿verdad? Entonces, digamos que no es menor en algunos ámbitos del desempeño, sobre todo en el derecho penal, una lectura, yo estoy poniendo un caso extremo, ¿no? Una lectura o un planteo, no una lectura, un planteo o una lectura, pues no es que yo me estoy quitando responsabilidad, ¿no? Sino de un planteo o una lectura que una pequeña palabra, una conjunción puede cambiar completamente el sentido de las cosas. Lo que sí vamos a practicar de aquí en más, en el caso de las opciones, las consignas con opciones múltiples, o sea que puedan más de una opción ser válida. Esto lo comentamos también para, por supuesto, en algún momento que ustedes tengan que tomar a su vez una capacitación o lo que fuera, es también parte de las habilidades que podemos compartir. Cuando vos haces una consigna con opciones múltiples, con varias opciones correctas, lo que creo que recién comentaba Jorge, si vos marcás una opción que no es correcta, no tiene puntuación. Si marcás una que es correcta, suponete que son dos buenas y dos malas. Si vos marcás una sola buena, vas a tener el 50% de la respuesta, de la puntuación de esa consigna. Ahora, si contestás una buena y una mala,
en principio te va a puntuar la buena, no te va a restar por la que contestaste mal. Ahora, hay una opción que ustedes no la practican porque en general, no en general, absolutamente son personas honestas, pero en otros casos, supone, la plataforma te admite que vos puedas marcar todas las respuestas. Suponete, hay 2 malas y 2 buenas. Si vos marcás todas las respuestas, pinchá las 4 porque te lo admite. Si yo no te penalizo por las 2 que contestaste mal, te da correcta. Entonces, si marcas todas, vas a marcar las que son correctas también. No hay ninguna posibilidad de que no las marques. Pero en ese caso, ahí te dejo, Ezequiel, en ese caso, lo que se hace es, se puntúan válidamente las 2 que sean correctas y se penaliza, o sea, se resta puntaje a las que son incorrectas. No lo estamos haciendo, pero lo vamos a hacer de aquí en más, ya que le conté el truco. Ezequiel, ¿querías comentar algo? No, simplemente decirle que hay 2 compañeros que dicen que no lo escuchan. No sé si le está pasando a los demás. O es Mira, solo... acá veo que Daniel Genizo tiene señal baja. No sé si es él el que te dice. Él es uno. Está hablando en el chat del foro. Claro, el tema es que él tiene la señal baja. Claro, es algo local, ¿viste? O es el RAM de la PC o es la conexión baja. Lamentablemente, ¿no? Gastón dice el tema del audio. Pero ya te digo, es por una razón de la estabilidad de la banda. Bueno, ahí mucho no podemos hacer. Bueno, yo lo que quería comentar con ustedes es esto. Miren, yo no sé si está hoy, a ver si está ahí María Eugenia Colazo. A ver si está. ¿Estás ahí? ¿La levantaste la manito? Eugenia Colazo, ahí te vi. Bien, lo que yo quería en el día de hoy era traer algunas intervenciones que ustedes, algunos y algunas de ustedes habían realizado en el foro, sobre todo de la unidad 3.3, algunas de las 3.2 y en general de la unidad 3, para poder hacer un cierre de esa unidad y avanzar la próxima semana ya con la unidad 4. Tomar algunas intervenciones, todas las intervenciones realmente fueron de alta calidad, yo simplemente seleccioné algunas para poder trabajar y comentar alrededor de ese tema, o sea que si alguno de ustedes no nombra su intervención, no se ponga mal, es simplemente que tomé esas por una utilidad que yo le encontraba para los comentarios. Bueno, la cuestión es que Eugenia comentaba el tema de la obsolescencia programada, es decir, estos bienes o productos que ya tienen de por sí programado una fecha de caducidad o que empiezan los desperfectos directamente quedan inutilizables. Esta obsolescencia programada, yo la quiero plantear, ahora lo vamos a trabajar el tema, pero la quiero plantear la obsolescencia programada versus el concepto de sustentabilidad. La obsolescencia programada, justamente por la necesidad de estimular el consumo, provoca un daño ambiental enorme, porque a veces, viste, vos comprás, no sé, te quiero poner cualquier ejemplo, una licuadora, ¿no es cierto? Que decir, yo no la compré por barata, compré una licuadora, tampoco compré la más cara, compré una licuadora Liliana, ¿te gusta la licuadora Liliana? Que no es más caras, ni es tampoco la más barata y medianamente funciona, industria nacional, va bien. Entonces, de repente compras un aparato, un objeto como una licuadora que tiene, no sé, más de 50 partes móviles son ensambladas, algunas móviles, otras fijas, pero por lo menos 50 partes ensambladas, y se te rompe el conector del cable al enchufe, que parece es una tontería, yo lo puedo cambiar, pero ya no te permite utilizar más hasta que lo repares. Y si se te rompe alguna conexión interna, alguna partecita que moviliza la cuchilla, prácticamente no la podés usar. Y decís, tengo que o llevarla a reparar hoy, por suerte, por la crisis en general, hay muchos lugares donde uno puede mandar a reparar las cosas. Digamos que la obsolescencia programada va contra la misma crisis del capitalismo. O sea, el capitalismo produce obsolescencia programada
pero también produce la crisis para que uno no pueda andar comprando las cosas alocadamente y que empiece Perdón, durante... ¿Quién habla? Javier, Javier. Ciancha. Sí, Pregunto, la obsolescencia programada, yo tengo entendido, más allá de que es a un producto que en vez de tener un tiempo de vida útil de, no sé, 2 años, 3 años, la misma gente que lo produce te pone la programación para que se corte y puedas volver a gastar sobre lo mismo. Hay exacto. un, Esa es hay la... un, hay- a ver, hay un video de obsolescencia programada, justamente, es un poco largo, donde todo comenzó con 1900, 1890, 1900, donde todo esto se utilizaba y el producto era tan largo, no había tanto recambio, o sea, la ropa, las bombitas, todo, tenía tanta vida útil que el problema era que no había ganancia. Claro, la obsolescencia programada pasó inicialmente de ser una teoría conspirativa a algo que finalmente se fue validando. Yo interpreto que la obsolescencia programada surge como consecuencia de la superproducción, es decir, se instalan los sistemas de producción en serie, hay mayor producción de lo que el mercado es capaz de absorber, entonces necesitamos una alta rotación de los productos. Ese esquema hoy está completamente en crisis, algunas empresas lo siguen desarrollando, pero el concepto de obsolescencia programada versus la... Brian, ¿quería hablar algo? No lo estoy viendo acá. Ah, sí, sí, sí. Igual era para Ahí, levantar la mano para cuando termine de hablar usted. ahora te Ujú. paso. Eh, la obsolescencia programada con la crisis ambiental está totalmente puesta en jaque hoy. Cuando surgen las ideas de sustentabilidad más firmemente, la idea de reciclar, reutilizar, la obsolescencia programada pierde lugar. Sin embargo, en determinados dispositivos, por ejemplo, los dispositivos de smartphone, eso sigue sucediendo. Porque fíjate vos que por ahí el aparato no se te rompe, pero pierde utilidad respecto de las prestaciones que te ofrece un nuevo aparato. Quería Entonces, hablarle de eso. es tal el avance, la velocidad de una smartphone nuevo respecto del anterior, que finalmente, aunque siga funcionando, para vos, para el consumidor, es obsoleto ya. Porque usás un teléfono nuevo, el último que salió, y por ejemplo hay un Motorola G30 o G100, creo. Mi esposa se compró unos 30, creo, y yo tengo unos G7, y la verdad que cuando utilizo el equipo de ella es 20 veces más rápido. Y bueno, ya entonces el que tengo ya, para mí es viejo, no lo quiero cambiar, no lo aguanto más, me parece que tarda muchísimo y me quita tiempo de otras cosas. Entonces, el consumidor también es funcional, de alguna forma, a la obsolescencia programada o caer en esa trampa. Yo les propongo, voy a conseguir un audiovisual y se lo voy a poner en el campus, el que refiere mucho a este tema en forma indirecta, por supuesto, pero es muy agudo, es el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Él dice, nosotros somos esclavos porque nos pasamos la vida trabajando para comprar el último cacharrito en 500 millones de cuotas, y cuando queremos acordar, se nos fue la vida. Se nos fue la vida trabajando, produciendo para ganar el dinero, para comprarnos el último cacharrito. Y la vida se nos va, dice, es realmente muy interesante escucharlo. Yo les voy a pasar un video. Finalmente, la reflexión que quería hacer es que nosotros tenemos que tomar cuenta de eso. Muy bien señalaba Eugenia el tema de la obsolescencia programada, es realmente una mirada aguda sobre la situación de la producción en el mundo, a lo que nosotros debemos enfrentarlo con el criterio de sustentabilidad. Si bien nos empuja la misma crisis, porque ahora, a ver, se te rompe, se te sale un poquito la suela del zapato, la vas a llevar a pegar, a joder. No te vas a ir a comprar un zapato y a gastar, no sé ni lo que vale un zapato, pero hoy todo vale 10.000 pesos para arriba, así que te vas a ir a comprar tan fácilmente un par de zapatos
de 10, 15 mil pesos y por 1.000 pesos lo podés coser más o menos, le da trabajo al zapatero que es una especie en extinción o era una especie en extinción, prolongás la vida útil del producto, te corres un poco del consumismo extremo sin mayor sentido y disponés de tu escaso recurso que tenés, te podés disponerlo de otra forma. Entonces, a la obsolescencia programada, nosotros le oponemos la sustentabilidad, ¿no? Esa era la reflexión que quería hacer para darles así como Evita decía, a la fuerza brutal de la antipatria le opondremos la fuerza popular organizada, yo les digo, a la obsolescencia programada le oponemos la sustentabilidad ambiental, por supuesto. Bien, Eugenia, si querías comentar algo al respecto de cómo fue la idea tuya cuando hiciste esa intervención, tenés la palabra. Sí, más que nada me vino la idea porque justamente me pasó en el momento. Yo tengo un Smart que lo compré hace 5 años más o menos, y bueno, ahora hace una semana se me rompió. Entonces, bueno, ahí pasa todo el tema de que recurrís para conseguir presupuesto para arreglos. Me han pasado un precio bastante alto, que yo, bueno, obviamente terminé optando por no arreglarlo, pero la verdad que me parecía un precio muy alto para arreglar una tele que no lo valía. Y bueno, me terminaron bajando el precio, pero la diferencia que me hicieron, la verdad que me pareció bastante. Y bueno, que me dio a pensar un poco que aprovechan un poco también ese tema de, bueno, tienen que arreglar algo, te ponen un precio, te lo imponen, y bueno, uno está ahí si lo quiere pagar o no. Así. Exacto, correcto, perfecto. Ahí está esta supuesta idea del mercado, ¿no? Como ahora proliferan los centros de reparación, bueno, ahora resulta que es carísimo reparar y volvés al círculo en el que por ahí te conviene comprar algo nuevo que mandarlo a arreglar. Lo importante es que nosotros podamos internalizar y hacerlo y compartirlo con nuestros allegados, sean pares, sean hijos, hijas, sobrinos, familia, amigos, esta idea de, bueno, de incorporar la sustentabilidad como al menos como un elemento más a la hora de tomar una decisión, no solo, y por supuesto en las compras públicas, sino también en las compras individuales, porque te digo, uno puede pensar que una acción individual en sí. Yo tengo un amigo que terminó a tomar una gaseosa y tiraba la lata por la ventanilla del auto y decía, hasta que no desactiven a Tucha, yo voy a seguir tirándola. No, bueno, yo decía, pero está bien, pero obviamente una central nuclear puede producir un daño mayor que vos tirando una lata. Pero también millares de lata tirada en la vereda provoca acumulación de residuos, bueno, y ni que hablar, digamos, una eyección de una mascota, que yo vivo en Colegiales y te digo que a veces salgo a caminar y es un campo minado de secreciones y eyecciones de los animales, divino, todos lo queremos, yo tengo una gatita, no tengo perro, tengo una gatita, hacen su piedrita, todo bien, pero bueno, si cada uno deja la secreción de su mascota en la vereda, terminamos caminando y chapoteando en eso, ¿no? Bien. Otro tema que había comentado, en este caso Noelia Terra, no sé si está por allí, Noelia. No está. Leo Vázquez tuvo que salir por un trabajo. Ah, bueno. La aviso. Está bien, no hay problema. Profe, perdón, quería aportar algo, pero no sé si estaba Brian antes. Estaba Brian, tenés razón, me olvidé. Brian. No, pero era justamente que lo terminó diciendo usted de la obsolescencia programada, que lo veía mucho justamente que antes uno pensaba, lo hacen, como dijo por ahí Javier, ya lo fabrican para que de acá a un año se rompa. Eso hacía mucho antes con los celulares. Se calentó la batería, se me infló la batería y lo tuve que tirar. Hoy en día no, hay una excelencia en la cual vos sentís, hey, mirá, lo tengo hace un montón. Y decís, pero ¿para qué lo quiero si las funciones, yo sinceramente tengo el mismo celular hace unos años y veo gente, no, porque este tiene más RAM, este tiene más, no quiero mucho más. Es bastante bueno mi celular, pero no quiero mucho, no le veo la utilidad, no lo uso para trabajar tanto, o sea, no le veo Claro. más. ¿Qué van a hacer? Van a dejar de actualizármelo. Bri, pero lo que pasa es que las aplicaciones también pesan cada Valeria. día más
Por eso te digo, Y claro, no te sirve para nada porque no te termina siendo inusable, porque no le podés agrandar la memoria, justamente, porque el aparato ya no es construido de forma barata porque los comienzos era el todo por 2 pesos de los 90, ¿no? Los comienzos de la obsolescencia, si nos ponemos a Exacto. pensar. Era, bueno, zafo con esto, total, y claro, y te compraste una remera que a los 3 meses se te rompió y fuiste y te compraste otro, y, ¿no? Entonces uno tenía todavía el resabio de decir, me compro la ropita de marca que sé que va a durar. Bien. Hoy en día lo de marca tampoco dura, y mismo el celular, que está impecable, tiene esa pantalla que no se raya y todo, me van a meter una actualización tan grande de la aplicación que uso todos los días que no me va a entrar. Ahí el celular Exacto. funciona re bien, ¿eh? Funciona re bien el aparato porque fue fabricado con la mejor tecnología de punta, pero Ahí si vamos, ya Juan. no, Ahí vamos con Juan. te sabotean Bien. de cualquier punto que encuentren. Eso es. A ver, Juan, tiene la palabra. No, sí que sin ir más lejos, digo, y agregando un poco a lo que dijo Brian, anduve chumeando cuando justamente era de obsolencia programada, y había una nota que decía, y hablaba mucho, hacía mucho énfasis en las bombitas de luz, ¿no? En California que había un cuartel de bomberos que desde el año 1900 y pico tenía una duración tremenda la bombita y que no sabían a qué se lo Sí. atribuían. Y ahora en la modernidad, básicamente, quieren hacerlo parecer, digamos, implementando todo lo que son las luces LED, las que ya dejan de ser de vidrio, los foquitos dejan de ser de vidrio, para tener como ese material medio plástico y LED. Digamos, ahí también están haciendo Bien. referencia a eso, ¿no? Es cierto que, gracias Juan, el mercado, digamos, o los productores empujan a un ecosistema en el cual, como dicen ustedes, el celular que tenés, vos podés estar conforme, pero te van gestionando la creación de una demanda en la que uno puede sentir que se queda afuera. Lo importante, yo creo, de esta reflexión es incorporar, internalizar el concepto de sostenibilidad, de sustentabilidad de los productos, tratar de controlar un poco el impulso consumista, que es lo que signa este proceso de globalización, pensar el perjuicio que genera cada compra que hacemos, las posibilidades que pueden tener otros desarrollos que respetan el medio ambiente y que respetan por ahí también la sostenibilidad en el sentido de los derechos laborales, de la inclusión de las mujeres en el sistema productivo, es decir, otro tipo de consumidor, consumidora inteligente que contempla la cuestión de la sostenibilidad, ¿no? Esa es la propuesta. Bueno, Noelia Terra no está, pero ella mencionaba justamente el tema de los derechos de los consumidores en una reflexión. No está Noelia, ¿no? Ya dijimos que no. Bueno, después cuéntenle que tuvo su oportunidad de fama y la desperdició. Lo que comentaba Noelia era respecto a los derechos de los consumidores. Yo sobre esto quería refrescar que es una de las reformas de la Constitución de 1994, es la incorporación de los derechos de los consumidores. En este sentido, pasa a formar parte del texto constitucional, tanto que eso no es un tema de nuestra materia, pero yo lo traía para comentarles que en su momento, cuando veamos las concesiones de obra, que son un tipo particular de contratación administrativa, por ejemplo, una autopista, el peaje de una autopista, la concesión de una autopista, es un tipo especial de contrato administrativo, como es la concesión de obra, e incluye los derechos de los consumidores de manera crítica dentro de las obligaciones que tiene el concesionario. En este caso, lo que yo quería traer es los derechos de los consumidores en términos generales. Hubiera querido escuchar a Noelia respecto de que lo planteaba, que lo pongan ahí en un clip, en algún costadito, que los derechos de los consumidores y las consumidoras lo vamos a retomar y darle un valor crítico en los contratos de concesiones de obra, ¿no? Que son distintos a los contratos de obra pública. O sea, son
formas de contratación administrativa diferentes. Creo que alguno de ustedes, no sé si Juan fue que había hecho una pregunta al respecto, yo le contesté ahí en el foro de que los contratos de concesión de obra es un tipo de contrato administrativo, pero se denominan típicos porque tienen una ley especial que los regula, ¿no? No dejan de ser un contrato administrativo, pero tienen una singularidad o una tipicidad. En el caso de los contratos de concesiones de obra, vamos a ver que los derechos de los consumidores tienen una importancia crítica. Bueno, pasamos ahora a una intervención que hizo Juan. Profesor. Sí, ¿quería comentar alguien algo? Claudia. Claudia, Sí. venga. No, que hoy en día casi la mayoría de los productos que se venden en el mercado tienen la obligación, las empresas, de poner los teléfonos de defensa del consumidor. Es una obligación, es por ley que deben poner para que cualquier persona que tenga un problema con algún producto lo pueda presentar ante Defensoría. Correcto. Me ha pasado varias veces y la verdad que funciona muy bien. Exacto, en los comercios, al menos de la ciudad de Buenos Aires, existe una pequeña cartelería que está obligatoriamente publicitada en los comercios, incluso a veces hasta en los tickets o en la factura figura el teléfono de derecho del consumidor. La verdad que a veces ahí está un poco la responsabilidad civil que uno puede tener, de decir, bueno, la verdad que me estafaron con una tontería menor y la verdad que todo el procedimiento que tengo que seguir para el reclamo no justifica, es decir, por una cuestión de economía procesal, no justifica hacer un reclamo, aunque a veces te sentís dolido en la dignidad y decís se la sigo hasta la muerte, porque no puedo aceptar semejante destrato, ¿no? Porque hay mucho de una lesión, si querés, moral que económica, ¿no es cierto? Cuando vos estuviste reclamando, cortaste un servicio porque no lo aguantás más, porque no lo querés tener más, y ya te descontaron la boleta porque como tenías débito automático, no pudiste frenar el débito por el banco porque el banco te pone 800.000 trabas para que vos puedas hacer el stop debit y la empresa te dice, no, mira, los sistemas administrativos van por otro lado, yo no puedo frenar el débito. Bueno, ok, te debitaron un servicio que no te dieron, ya eso te pone mal. Pero después que tengas que hacer 40 millones de trámites para que te devuelvan el dinero y no te lo devuelven cuando te dicen que te lo van a devolver, o hablas con el oficial que te atiende y te dice, ya está en el pago fácil, puede ir a cobrarlo, vas, y te dice, no, la entrega está denegada, ahí te atacás, ahí decís, bueno, ya no es una cuestión de ejercer mis derechos como consumidor, sino hay una cuestión de dignidad. Ya no me importan los 1.000, 2.000, 3.000 pesos, que sí me importan también, pero más me siento dolido en mi dignidad. Eso es muy importante como motivación. Pero es cierto, los derechos de los consumidores tienen su autoridad de aplicación donde se pueden hacer los reclamos. Bien, avanzamos entonces a una intervención que hizo Juan, que justo ahora baja la conexión. Pero bueno, Juan planteaba algo respecto del puente Zárate-Brazo Largo. Todos lo habrán escuchado alguna vez nombrar. Es un puente justamente que va de Zárate hasta, creo que es la localidad de Ibicuy, se llama en Entre Ríos. Al respecto, yo le quería comentar que en su momento... Carísimo el peaje de ahí. ¿Cómo? Carísimo el peaje de ahí. ¿Quién habló? Perdón. Marisa. Marisa, que es caro el peaje. Ah, mira, yo fui hace unos cuantos años y la verdad que no En comparación recuerdo. de lo que es el tramo y no. Claro. Claro. Bueno, ahí está el tema de la concesión, ¿no? Es decir, se supone que ahí la inversión la hace, ya lo vamos a ver en su momento, pero un título te tiro, ahí el Estado prácticamente no forma parte de la inversión la completa en todo sentido el inversor o el concesionario, y bueno, la recupero que tiene es justamente a través del peaje, ¿no es cierto? Y ahí es donde pueden estar presentes los abusos. Lo que le quería comentar es que antes que existiera ese puente, que fue mediados de los 70, creo que se inaugura el puente, no tengo ahora en la mente el preciso momento, pero creo que fue alrededor del mediados del 70 y pico, 75, por ahí. Antes de
Ezequiel. ¿Qué estabas por decir? ¿Que es caro o que...? No, lo mismo que dijo el compañero, que las motos no pagan ese peaje. Bueno, vendé el auto y comprate 2 motos, Marisa, y te vas en moto. No, iba a disentir, pero lo tengo que chequear primero porque yo tengo a mi suegra del otro lado y cruzo Ajá. seguido en auto y en moto he ido también, en el scooter que tengo y tenía entendido que lo pagaba, que lo había Hasta pagado. Y hace, bueno, perdón, Ezequiel saltará hasta sobre hace este unos día, no sé. años, hasta hace es unos buena años info. que tenía moto, Siempre que las paso, motos no paso pagan gratis. peaje. Mirá. Bueno, ahí tenés otra para chequear, Marisa. La O si, cuestión es que antes o de la si no existencia... conseguiste un certificado de discapacidad, que no pagás ningún peaje. Bueno, no sé, por ahí te conviene amputar una Es pierna muy y... gracioso eso, la verdad, pero No, tanto no. No, pero bueno, está buena esa info de la moto. Fui en moto y pensé que lo había pagado, no sé, lo tengo que chequear. Después lo chequeamos y lo analizamos bien cuando veamos concesión de obra pública. Les quería comentar que antes de la construcción de ese puente, el cruce se hacía cuando uno transporte público de pasajeros era sobre todo mediante un tren que salía de Chacarita y cruzaba sobre un barco que se llama ferry boat, un ferry donde se subía el tren completo, toda la formación y cruzaba el río sobre el ferry boat. Los primeros ferry boat arribaron a la Argentina por el 1900, ya fue una de las infraestructuras más importantes, cambios infraestructurales más importantes que tuvo la Argentina en los comienzos del siglo XX, porque lo que hacía el ferry boat, sobre todo con el transporte de cargas, unía la región, digamos, de la Pampa húmeda, con la región mesopotámica. Ese ferry boat constituía una infraestructura de desarrollo económico y social para la Argentina allá por el 1900. Luego con el puente Zárate, el puente de Zárate y Vicuña, el puente Zárate-Brazo Largo, como se lo conoce en la década de los 70, bueno, viene a revitalizar el comercio entre la Pampa, la Mesopotamia y ya accediendo a mercados como el Paraguay y Brasil. Esos fueron 2 momentos muy importantes en el desarrollo de la infraestructura de la Argentina justamente para el crecimiento económico y social del país en general. Y sobre esto yo les quería mostrar, finalmente estuve practicando, parece que compartir un video por Cisco Webex es muy complicado, hay delay, no llega, si no pasa la imagen no pasa el audio. Después yo le voy a poner un tráiler sobre esto del ferry boat. Es un tráiler de un documental. No les voy a poner todo el documental, es simplemente un tráiler, un avance del documental, donde se levanta toda esta cuestión del ferry boat y entrevistan a personas que hoy son de muy avanzada edad, que en su momento habían sido jefes de estación, habían manejado el ferry boat, y hablan mucho de eso. Muchos de ellos tienen algunas reproducciones del primer ferry boat. Y, hablan, bueno, también de cómo son las sensaciones que le quedaron en sus vidas, el impacto que tuvo en sus vidas individuales esta infraestructura pública. Nosotros creo que vimos en algún momento un audiovisual de la UNOPS donde decía que cómo la infraestructura impacta en la vida individual de las personas, ¿no? Esto de que la infraestructura uno la puede entender como un puente gigante, pero nosotros a lo que los invito también es a tratar de tener una conexión, ¿por qué no emocional?, con algunos elementos de la infraestructura pública de la Argentina. Yo les quería mostrar en este audiovisual, que después se lo cuelgo en el campus, había una de las personas que manejaba la estación, tenía una miniatura del primer ferry boat, que lo van a poder ver ahí, y tenía una chimenea, 2 chimeneas con la bandera argentina, que yo quiero ver si ahora se los puedo compartir. Espera, quiero compartir. Encuentro. Espérame. Profe, mientras buscabas el video, ¿te puedo hacer otra pregunta? En relación, yo sigo con los puentes, debo tener alguna obsesión con los puentes. Está el que es el cruce internacional que está de Gualeguaychú, o sea, de Entre Ríos a Fraiventos. Ese está como considerado
un dominio, ese es el General San Martín, dominio público del Estado. En ese caso, puntualmente, ¿qué jurisdicción sería la que lo trabajó? ¿En conjunto Uruguay con Argentina? Bueno, Bipartito, ahí, tripartito. ahí tenés primero temas fronterizos. En algunos casos se arma un ente binacional para gestionarlo. Habría que ver en particular, pero puede ser un ente binacional, puede ser que cada uno atiende de su lado del país lo que le corresponda respecto de refacciones o de mantenimiento, o directamente la construcción de una jurisdicción especial para tratar ese tema. Lo investigamos y lo charlamos en el próximo encuentro. Fue binacional, profesor. ¿Cómo? Fue binacional. Un ente Uruguay, binacional. Argentina, sí. Bien. Ok, entonces lo que le comentaba del ferry boat y esta cuestión de la invitación a cómo impactan las infraestructuras en su vida individual, yo les quería compartir una foto. Estoy aquí, no sé si la ven. Ese es el profesor Ferulio, arriba de un ferry boat. Yo en ese momento tenía 5 años, estoy con mi hermana. Mi madre es paraguaya, entonces nosotros, para ir a ver a mis abuelos, tomábamos el tren que salía de Chacarita, subía toda la formación del tren, ahí ven la chimenea esa, la van a ver en el documental de donde muestran el ferryboat. Subíamos toda la formación arriba del ferryboat, estábamos, no sé, 8 horas arriba del barco para cruzar, porque hacía un tramo bastante largo, un barco gigantesco era donde cargaba todo el tren, y tengo unos recuerdos muy lindos de esa época. Invitarlos a que ustedes puedan, por ahí lo podemos reproducir, alguna conexión emocional que tengan con alguna infraestructura pública. Tengo otras fotos que no se las voy a mostrar hoy, pero cuando yo era chico iba con mi familia a la Costanera Sur y nos podíamos bañar en el Río de la Plata. Yo eso lo viví y hoy es absolutamente imposible eso, como la La degradación salada, ambiental. ¿Cómo? la que se le llamaba la saladita. Sí, era en la Costanera Sur, donde después funcionó la Ciudad Deportiva de Boca. Ahí vos Por bajabas una eso se le llamaba la escalerita. saladita. Yo Puede iba ser. ahí. Vos ibas. Mirá, uno bajaba la escalerita y se tiraban a nadar en el Río de la Plata. Yo todavía tengo imágenes de eso. Algo totalmente imposible en el día de hoy. Bien, entonces las infraestructuras públicas de importancia, como fue el ferry boat en su momento, el puente Zárate-Brazo Largo, uniendo regiones socioeconómicas, provocando un crecimiento del país. Y esto de la conexión emocional con las infraestructuras. Ya estamos 7:30, estamos llegando al final. Una intervención que hizo Silvina González. ¿Nos acompaña hoy Silvina González? Parece que no. Bueno, lo que señala Silvina no está, no importa. Lo que refería. ¿Eh? Sí estoy, no sé si se me ve porque la luz de mi casa no colabora. A ver, te voy a buscar. No sé si me ve. ¿Me ve ahora? A ver. No te veo, pero veo tu nombre ahí. Estás con un smartphone, ¿verdad? Con un celular. No se te ve, pero Claro, yo lo veo y me veo. Bueno, no nosotros no importa. te vemos acá. Ahí te vemos, Silvina. ¿Qué tal? Bien. Silvina, presente ahí. Bien, Silvina comentaba que el código, respecto de la reforma del Código Civil y Comercial, que incluía el derecho de los niños, las niñas, las personas con discapacidad y reconoce, bueno, el rol de la mujer. Antes de hacer mi comentario, contanos qué fue lo que te motivó brevemente a hacer, contanos brevemente, digo, qué te motivó a hacer esa intervención ahí, o qué fue lo que te llamó la atención. A mí todo lo que he referido a lo que es la mujer y la discapacidad, a mí me llama la atención justamente porque tengo una discapacidad motriz, entonces es como que no lo tomo personal, pero me toca. Claro. Bien. Lo que efectivamente es importante en la
reforma del Código Civil es, digamos, tan importante que incluye un cambio de paradigma, sobre todo en los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, porque pasamos de internalizar la Convención Internacional por los Derechos de la Niñez, de pasar del paradigma del patronazgo, digamos, donde los niños eran menores, que no tenían ningún tipo de derecho. Hubieron muchas acciones favorables con respecto a lo que es la gente con discapacidad, los niños, que ahora son escuchados, que les prestan atención a su forma de pensar y a la intervención, cosa que antes no. Con respecto a mi caso en particular, la gente con discapacidad ahora es escuchada. Se le dan prioridades a determinadas limitaciones que planteamos, por ejemplo, las rampas en las terminaciones de las esquinas de las veredas. Entonces, cosas que antes no sucedía, que antes no se veía, que el discapacitado era ocultado, era como que tenía una peste, que si no se sabía era mejor. Entonces, ha cambiado mucho en muchos aspectos. Totalmente, Todavía falta digamos igual. que los niños y las niñas y los adolescentes pasamos de un paradigma de patronazgo donde es un menor, ya la palabra menor implica una persona que tiene inferioridad de derechos respecto de otra, a los niños, las niñas y adolescentes como sujeto de derecho. En el caso de las personas con discapacidad también se incorpora ya en el término que la forma correcta de la denominación, al menos en el lenguaje del sector público, es personas con discapacidad y no discapacitados, porque es una condición que puede ser reversible o tratable, pero no define a una persona alguna discapacidad que pueda tener. De hecho, lo que hace es, esta reforma impacta sobre las distintas normativas, que son las que tenemos que tener en cuenta también a la hora de realizar una obra o una remodelación en el sector público, de la accesibilidad, ¿no? Ya hoy no llamamos a un baño para discapacitados, sino un baño accesible. El baño es accesible para todas las personas, no es que es específicamente diseñado para un discapacitado, como se mencionaba. Hoy todavía vas a ver carteles que dicen baño discapacitado. Entonces yo voy a la casa y les digo, no, esto tiene que ser, esto es un baño accesible, o sea que puede entrar cualquier persona, en cualquier condición. Esa es un poco el cambio de paradigma cultural que, bueno, de a poco se va presentando. Yo te digo, mi hija va a una escuela que está justo enfrente del Ministerio de Salud, donde está el ente que regula los certificados de las personas con discapacidad, que entrega el símbolo que se puede ubicar en el auto y se hacen las juntas médicas ahí en la calle Ramsay. Sí, en el centro de En educación Ramsay. del asociado. Exactamente. El centro, todo ese predio, ahí también hay un edificio UPCN, donde está el compañero delegado. Hay un edificio UPCN, está la delegación de UPCN, Ministerio de Salud ahí dentro. Hay una pileta al aire libre, hay una pileta techada, hay canchas de básquet, hay realmente un centro de rehabilitación importantísimo. Yo le quería comentar como dato de color que todo ese predio, antes del primer gobierno peronista, funcionaba el Club Alemán de Equitación, un club, que Evita lo que hace es, les quita todo ese terreno al Club Alemán de Equitación y lo pone al servicio de la construcción de lo que fue en principio la Fundación Evita y la Ciudad de los Niños, que después terminó siendo el centro de rehabilitación. Cuando ustedes ven esos videos, que hay unos cochecitos pegando vuelta, una fuente circular, eso es ahí. Cuando ustedes vean videos en blanco y negro de la Fundación Evita, que seguramente alguna imagen tienen, es ahí, es en lo que hoy es el centro de rehabilitación. Repito, terrenos quitados al Club Alemán de Equitación, que hasta hoy en día guardan el rencor. Si ustedes entran, los invito a que entren en la página web oficial del Club Alemán de Equitación. Cuando vean la historia, en el apartado de historia, todavía hacen mención a la usurpación que hizo Eva Duarte en su momento, en sus terrenos, que tampoco eran de ellos, porque eran terrenos públicos. Hasta hoy llega ese resentimiento, es increíble, ¿no? Bien, entonces, y por supuesto, los derechos que van cobrando forma, los derechos de la mujer, haciéndose paso a costa de luchas callejeras, políticas, sociales. Hoy encontramos en el Estado Nacional la obligatoriedad de la capacitación de los funcionarios en lo que se denominó la ley Micaela,
En fin, nosotros entendemos que la reforma del Código Civil lo que trae son nuevos derechos, o mejor dicho, puesta en valor de derechos de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y por supuesto el rol de la mujer, ya como sujeto de derecho y no como poblaciones vulnerables, como en su momento se las denominó. Bien, un comentario más les hago, los consumidores, a Cintia Oliva, que creo que sí la vi, a Cintia, por ahí. Cintia. Sí, profe, estoy acá, no tengo la cámara prendida porque No tenés no cámara, se no hay pone lenta problema. en la computadora. De igual modo, Cintia comenta al respecto del derecho de los pueblos originarios y recomienda un largometraje que es El largo viaje de Nahuel Pan. Cintia, ¿esto es así? Sí. Bien. Sí. Bien. La película que trata del indígena que viene de la Patagonia, del sur, sí. Bien, ahí lo mismo, los derechos de los pueblos originarios están por ahí perdidos en un inciso dentro del artículo 75 de la Constitución Nacional, la reforma del 94, no llegó a tener un artículo especial como sí el derecho de los consumidores y los derechos ambientales. Hubo un gran debate respecto de que hubiera podido haber un artículo 43, un 42 bis con los derechos de los pueblos originarios, pero bueno, no llegó a cuajarse. Y Daniel Genizo también recomendaba, respondiendo a Cintia, otro documental que es La nave de los locos. Así que, bueno, tomamos ambos documentales o largometrajes de ficción para verlos. Yo sobre esto quería hacer una reflexión corta. Como para marcar llamémosle los límites de la discrepancia, por decirlo de alguna manera. Yo creo que, o mejor dicho, los invito a que, por un lado, no nos dejemos penetrar con el discurso, con los discursos extremos de esto de los terroristas mapuches, ¿no? Hubo un momento que la ex ministra de Seguridad del gobierno anterior hablaba de que prácticamente había una especie de grupos de la ETA entrenando, la ETA que se disolvió en el País Vasco, pero parece que venían aquí a entrenar a unos mapuches que tiraban piedra con hondera, pero la ETA era especialista en atentado con bombas. Pero bueno, vinieron estoy ironizando un poco, realmente me parece disparatado. Aparte soy un seguidor muy especializado sobre la guerrilla del País Vasco. Los guerrilleros de la ETA que habían firmado una tregua con el gobierno español, especialistas en atentado con bomba, vienen a entrenar el uso de gomeras a una tal RAM, que era una organización mapuche. Aunque le tengo que decir, a su vez, que existe una tensión real. Es decir, los pueblos originarios, sobre todo representados con los mapuches, que parecen ser, digamos, de los pueblos originarios los más confrontativos, los más combativos, no está siendo fácil. La actual gestión propone diálogos, propone otro tipo de insight de la política nacional, pero tampoco es fácil. Han ido a escucharlos, pero bueno, también decíamos, los que van a escuchar, los funcionarios nuestros, bueno, del Ministerio de Seguridad, o casualidad o no, son los dos, son blanquitos, ojos celestes, ¿viste? Van ahí a hablar a los mapuches. No eran los mejores, pero bueno, era el secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuchs, el ministerio tiene unos ojos azules así, es blanco, alto, y va a hablar, no es lo mejor que tenemos para mandar, pero bueno, es la autoridad. Y no está siendo fácil, plantean un sistema de diálogo, y los mapuches, hay por supuesto como todo un pueblo muy diverso. Lo que le quiero decir es que no estamos para escuchar disparates de discursos extremos acusando de terrorismo al pueblo mapuche, pero también es cierto que existe una tensión real, porque ellos en el reclamo de sus tierras ancestrales, en algunos discursos más radicalizados, llamémosle, hablan del país mapuche, ¿no? Como un país que incorporaría parte del territorio actual de la Argentina y parte del territorio actual de la República de Chile, como de alguna forma desafiando los límites de la construcción de los Estados-nación en la actualidad. De alguna forma se emparenta con el reclamo del pueblo vasco, del País Vasco, cuyo país, que sería Euskadi, sería el país del pueblo vasco, incluye parte de lo que es el País Vasco dentro de España y parte que es del territorio de Andorra y parte que es del territorio de Francia. Ellos proponen la independencia del País Vasco.
mis ascendentes en Italia, que son una región que se llama Friuli, los más radicalizados también, ellos dicen que el Friuli que el gobierno italiano es una de las tantas invasiones que sufrieron, y los grupos más radicalizados quieren la independencia del Friuli respecto del Estado italiano. Bueno, hay tensiones porque justamente no siempre hay una equivalencia, o mejor dicho, una identidad entre lo que es el pueblo y la nación, ¿verdad? O sea, un Estado-nación puede incluir parte de un pueblo que también convive en otro país del Estado-nación. Es decir, a lo que quiero sintetizar es que existe una tensión real con el pueblo mapuche, pero ni compremos ni dejemos penetrar tan fácilmente discursos extremistas, y tampoco nos dejemos invadir por una... digamos, no romanticemos la historia tampoco, ¿no? Yo escribí esa idea. Los pueblos originarios también pelearon encarnizadamente entre sí, incluso antes de la conquista española. Yo, de parte de mi madre, desciendo de los indios guaraníes, y los indios guaraníes eran indios muy guerreros. De hecho, guaraní significa guerrero, es el nombre que le dieron los otros pueblos al pueblo guaraní en su estructura inicial de los guaraní tupíes, un pueblo que dominó prácticamente toda la tierra de la Mesopotamia y sur de Brasil, e incluso los guaraníes se han plantado hasta los propios incas en su momento. Así que, es decir, no romanticemos los pueblos originarios, ni tampoco compremos discursos extremistas, ¿no? Yo propongo, como siempre, una reflexión al respecto. Con eso quería cerrar la charla de hoy. Por supuesto, ahora les dejo la palabra a quien quiera opinar. Comentarles que, bueno, aquellos que no terminaron la autoevaluación de la lección 3, los invito a que lo hagan en estos días. La semana que viene ya entramos en la unidad 4, que es entrar de lleno en el tema de las compras y las contrataciones. Así que digamos que hasta aquí llegamos a una parte introductoria. Si quedan algunas dudas extravagantes sobre el derecho administrativo, ya saben, le preguntan al profesor Pérez. Y si quedó alguna duda extravagante sobre administración financiera, alguna elucubración o duda, lo charlan con el profesor Leiro. Aldo Rico decía, la duda es la jactancia de los intelectuales. Yo no dudo, dijo Aldo Rico mientras se pintaba la cara y atentaba contra la democracia. Realmente hasta acá hemos llegado a una etapa donde vimos conceptos introductorios, pero muy necesarios, a mi juicio, como profesor, para poder encarar ya la parte más neta de las compras y las contrataciones con un bagaje conceptual que nos permita poder identificar lo que estamos hablando. Es decir, nadie se va a convertir en un experto en derecho civil, en derecho administrativo, ni en administración financiera, pero sí hemos podido abordar los elementos principales, de modo tal que cuando entremos ya en la parte más neta de la materia, que es la que viene hasta fin de año, tengamos un suficiente bagaje de sentido para poder abordar el resto de los contenidos. Ya en la unidad 4 empezamos directamente a meternos en el régimen de contrataciones del sector público nacional, el decreto delegado 2023, que ya en la próxima lección lo van a empezar a ver. Ahí veremos los principios, las autoridades de aplicación, los sujetos intervinientes, es decir, distintos aspectos. Como siempre en nuestra materia, no queremos divagarnos ni sobreexponernos a contenidos larguísimos, sino ir apuntando digamos, a hacer hitos de conocimiento que nos permitan avanzar en firme, ¿no? Es decir, lo que aprendimos, lo aprendimos y no nos lo vamos a olvidar nunca más. Esa es la idea que buscamos, ¿no es cierto? Tratar de internalizar los contenidos y hacerlos propios para cualquier otra reflexión. Bueno, yo acá estoy para terminar, les agradezco el tiempo, siempre quedamos en canales para conversar. Me encanta el espejo que tiene Samantha ahí atrás, un espejo hermoso, no sé si lo ven. También Leonardo también tiene ahí una barrita que me encantaría tomar un café con leche. Ahí con Leonardo. Marcela ahí que tiene un ventanal hermoso que seguro que si levanta la persiana tenemos una hermosa vista. Así que bueno, les agradezco. Si alguno quiere hacer un comentario final, si no, nos estamos viendo, si no el próximo jueves, el que sigue.
lamento el jueves pasado, pero realmente tuve una situación de fuerza mayor. Roberto, estaba saludando. Ahí está. Bueno. Yo, profesor, le pido disculpas que hoy empecé más tarde, pero tuve justo una reunión de trabajo y no podía cortar antes. Está bien, igualmente, como siempre, esta charla está siendo grabada, así que después la podés recorrer en el campus. Y Perfecto, voy a lo subir haré. dale, voy a Muchas subir gracias, ese profesor. pequeño tráiler que le comentaba del ferry boat para que No, quiero sí, que eso vean. lo llegué a escuchar y todo. Sí, eso sí. Ajá. Le decía que voy a subir ese pequeño tráiler del ferry boat porque quiero que vean ese barquito donde se ve la chimenea, donde estoy con mi hermana cuando era chiquito. Bueno, piensen en alguna infraestructura que haya tenido alguna significatividad en su vida. El puente que le cobra, el puente Zárate que a Marisa le cobra indebidamente con su moto. Ahí ya tenemos un dato. Creo que Javier se bañaba también en la Saladita y en lo que fue la costanera sur. Y así. Por ahí no vamos a tener tiempo de todos contarnos nuestras experiencias, pero sí por ahí voy a abrir un foro especial para esto. Y por supuesto que si hay alguna foto de ustedes o de alguno de su familia, cuéntenos dónde están y qué recuerdo les trae eso. Bueno, gracias por participar y nos estamos viendo probablemente el jueves que viene. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Chao a todos. Buenas noches. Saludos a la semana para todos. Buenas noches, profesor. ¿Qué le pasa?